Pues encantados de teneros a los tres por aquí, deseando bueno, pues aprender más de vosotros y sobre todo analizar un poco la actualidad geopolítica con el foco puesto en Irán. Enseguida hablamos de este tratado New START, que va a ser uno de los temas fundamentales de esta semana, pero antes, si os parece, vamos a mirar a Oriente Medio. José Luis, empezamos contigo con estas negociaciones nucleares, con Irán que dice bueno, que tiene el dedo en el gatillo, amenaza también con una guerra regional, y un Donald Trump que sigue presionando, pero al mismo tiempo parece que quiere alcanzar un acuerdo. Hombre, claramente, ¿no? En reuniones anteriores, pues hemos estado hablando un poco de la difícil situación que se plantea, ¿no? O sea, por un lado, todo llama la atención de que Estados Unidos estaría haciendo caso, ¿no?, a lo que es esa sugestión permanente de Israel de intentar eliminar a Irán como elemento, como gran protagonista un poco de la región, y que además, bueno, pues habría los testigos, ¿no?, del mundo musulmán suní, como es Arabia Saudí, como es la propia Turquía, que incluso en algunos factores, bueno, les interesaría ese retroceso, ¿no?, de la República Islámica de Irán, y claramente a Estados Unidos e Israel, como han estado promocionando esta revolución de color fracasada, bueno, incluso un derrumbamiento del régimen y su sustitución por otro de ámbito pues más pro-occidental en ese sentido, ¿no? Las circunstancias claramente han sido negativas en ese ámbito, y por tanto, bueno, pues se ha cerrado mucho más, y la ayuda además armamentística que Rusia y China pues ha proporcionado en ese puente aéreo hacia Irán, pues han ayudado a fortalecer un poco su defensa militar, ¿no? Lo cual plantea pues ya esa particularidad, el factor sorpresa de un ataque estadounidense con apoyo israelí claramente pues ha pasado. Los elementos antiaéreos que ha recibido Irán pues pueden favorecer claramente ya que un ataque de este tipo, bueno, pues no pueda ser tan incruento en bajas al soporte aéreo que pueda desarrollarse, y por otro lado un castigo de esa agresivo de esa forma, pues quedaría casi como la experiencia pasada de la guerra de los 12 días, ¿no? En el aspecto que provocaría una reacción, un contraataque de la República Islámica de Irán, preferentemente contra Israel, y ya vimos el pago esencialmente económico que tuvo que plantear Israel para sostener, mantener toda su defensa aérea, que consiguió sus resultados, pero finalmente en el último momento, bueno, pues se quedaba ya sin munición, no tenía un endeudamiento muy fuerte para seguir manteniendo ese escudo aéreo, y ya, bueno, la porosidad de la concentración de fuego pues provocaba ya que ya los misiles iraníes empezasen ya a hacer efecto dentro de la propia estructura defensiva del propio Estado de Israel, ¿no? Así que, como veo, no es tan fácil un ataque de ese tipo, como no significa un aplastamiento total, que de momento no parece que pueda desarrollarse, y además, bueno, un desembarco con fuerzas terrestres en Irán pues es totalmente inviable, ¿no? Así que en ese caso la amenaza de fuerza sí abre posibilidades, esperemos, pues a un periodo de negociación en el cual, bueno, pues puedan plantearse, bueno, esos puntos de encuentro en los cuales Estados Unidos evite un ataque por parte de Irán, que es lo que Irán desde luego no quiere, pero por otra parte también pues Irán tendrá que ceder en otros aspectos, que Estados Unidos especialmente lo que le va a pedir es, bueno, esa desaparición con pruebas de su programa nuclear, y especialmente, bueno, esa deriva que pueda desarrollarse hacia un camino militar, que es lo que quieren evitar, y preferentemente por esa presión del propio Estado de Israel, que quiere ser casi la única potencia nuclear en la región, y que ninguna otra pues pueda más o menos ser equiparable a él, ¿no? La única que ha hecho algo similar es Arabia Saudí, que no tiene poder nuclear, pero tiene una alianza militar con Pakistán para suplir, en caso necesario, un poco esa deficiencia, ¿no?
Bueno, pues el foco puesto en Oriente Medio, en estas conversaciones nucleares que al parecer se van a mantener esta semana con un Donald Trump, bueno, que respondía también a Ali Khamenei y estas advertencias de una guerra regional. Carlos, te quiero preguntar por esto, si crees que estamos más cerca de un acuerdo, de una negociación o de un ataque de Estados Unidos. Yo creo que se están haciendo conversaciones con el dedo en el gatillo. Esto es, todos sospechan de todos. Claramente Israel está pidiéndole a Trump que ataque. A mí no me cabe ninguna duda que Netanyahu quiere una acción sobre Irán, especialmente sobre todo lo que esté vinculado al plan nuclear y a la estructura de defensa de la Guardia Revolucionaria iraní. Todos vemos una iniciativa global para que la Guardia Revolucionaria iraní sea condenada por todos los países europeos. Ha habido intermediación de Francia hasta ahora sin éxito, de Gran Bretaña sin éxito. El canciller egipcio hizo una mediación pidiéndole al canciller iraní que hubiera una mesa de negociaciones, pero lo que ha dicho hasta ahora Khamenei es que puede ser nuclear y Estados Unidos quiere que sea nuclear y misilística. Este tema no es un detalle menor porque es parte del equilibrio de la región. Hoy ha habido una reunión muy importante entre Dan Kay, un hombre que escucha muchísimo. Dan Kay es jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un hombre que escucha muchísimo Donald Trump. Donald Trump es un hombre de pocas admiraciones, salvo a sí mismo, pero tiene una gran admiración por Dan Kay y lo escucha muchísimo. Y él ha tenido hoy, Dan Kay, una reunión con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta reunión se hizo en el Pentágono, no sabemos obviamente qué han hablado, pero seguramente lo que debe estar es una presión israelí por un ataque y una decisión de si ese ataque se produce, cómo es. Yo creo que si es, nunca será con un desembarco, siempre será un ataque quirúrgico, pero obviamente, como muy bien dijo quien acaba de exponer, Irán tiene una capacidad de respuesta que ha tenido siempre, que ha sido reforzada por Rusia, sobre todo en los últimos tiempos. Pero claro, cuando uno está negociando con el dedo en el gatillo, todo puede ocurrir, ¿no? Que haya un incidente o un accidente puede ocurrir porque además, como ya hemos hablado aquí, Irán tiene un proceso de descentralización de la operación militar de posible respuesta. Entonces, vos dejás ya no en un comando unificado, sino en los jefes de la Guardia Revolucionaria iraní de cada región que tomen una decisión ante un posible riesgo. El riesgo más importante siempre acá es Hormuz. ¿Por qué es Hormuz? Bueno, porque por ahí pasa el 22% del petróleo crudo del mundo y el 23% del gas licuado del mundo. No es lo que exporta Irán, sino lo que pasa por Hormuz, lo que puede desestabilizar la estructura económica mundial. Y ahí ese dedo en el gatillo, por suerte, lo retiró en las últimas 24 horas el Ayatollah Khamenei, que le ha dado orden a la Guardia Revolucionaria iraní que los ensayos con armas reales en Hormuz no se produzcan. Era muy peligroso esto, y les digo por qué, para terminar mi participación en este tema, porque el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas consideraba la posibilidad de que ese movimiento en Hormuz atacara algún navío norteamericano. En ese caso se iba a desencadenar un infierno y los infiernos que se desencadenan no quedan solo en la región. Así que ojalá que llegue un diálogo que no es sencillo, sobre todo si Estados Unidos insiste en una limitación no solo nuclear, sino misilística. A esto último yo creo que Irán no se estaría de acuerdo porque le quitaría su principal arma. Su principal arma hoy no es nuclear, es la capacidad de saturar las defensas de Israel con su estructura misilística y de drones.
Bueno, pues precisamente pendientes de estas negociaciones, de estas conversaciones nucleares y del papel que juegue Estados Unidos. Les contábamos antes que había declaraciones por parte de Benjamin Netanyahu. Se espera que Steve Witkoff llegue mañana a Israel, precisamente, curiosamente, en el momento en el que Netanyahu, bueno, pues tenía que ir al tribunal por este juicio, ¿no? Que saben que, bueno, que está poniendo en jaque al primer ministro israelí en los últimos meses. Parece que la audiencia de mañana se va a posponer debido a esta reunión diplomática urgente con Steve Witkoff, ¿no? También, bueno, pues coincidiendo con este juicio que sigue poniendo en peligro al propio Netanyahu. Te quiero preguntar por esto, Adrián, ¿hasta qué punto crees que Israel puede presionar a Estados Unidos y, sobre todo, cuánto tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Esta lista Epstein, que también añade presión ya no solo a Trump, sino también a toda la élite estadounidense? Sí, efectivamente, este tema de la lista Epstein cada vez parece que va a más, ¿no? Va a más porque está afectando cada vez a más personalidades públicas. Vemos que ha dejado el Partido Laborista Peter Mandelson, que fue ministro británico, que fue embajador en Estados Unidos, y uno de los fue comisario europeo también, y uno de los grandes artífices de la tercera vía. A esto de ese proyecto de nuevo laborismo iniciado en los 90 y que ha resultado al final, independientemente de su inicial éxito electoral, pues ha resultado claramente, vamos a decir, desmarcado o desenmascarado, como se quiera, primero por la implicación de Tony Blair vamos a decir, en crímenes de guerra, ¿no? Y lo que ahora está sucediendo con la lista Epstein, también no solo con Peter Mandelson, también con Gordon Brown, que está otro primer ministro también de este área de la tercera vía y que también está claramente implicado en varios hechos en relación con la lista Epstein. Es decir, las repercusiones están extendiendo a todos los niveles. Ha aparecido y esto es muy, muy revelador, un carteo entre representantes de Epstein y de los Rothschild, con pagos de uno en concreto de $25 millones a la red Epstein por parte de los Rothschild. Es decir, las implicaciones que esto tiene a efectos de responsabilidades de personalidades políticas concretas y sobre todo de las redes que se estaban beneficiando del chantaje a estas personalidades, yo creo que están yendo a más. Esto está generando una bola que puede ser explosiva a nivel del conjunto de Occidente, ¿no? Pero bueno, me está escapando un poco del tema con esto, ¿no? Bien, efectivamente estamos en una situación con respecto a Israel muy especial, porque este es uno de las grandes incógnitas del momento, ¿no? De lo que está sucediendo en la relación con Irán, ¿no? ¿Por qué Israel está presionando en este momento a Estados Unidos para un ataque a Irán? Sí sabemos lo que sucedió en la Guerra de los 12 días, que el gran perdedor de esa guerra fue sin duda Israel. Israel demostró capacidad de hacer daño a Irán, pero Irán demostró capacidad de destruir Israel. Es decir, si esa guerra se hubiera continuado, Irán hubiera seguido sufriendo daños, pero Israel podía perfectamente haber sido destruido, ¿no? Claro que Israel tiene efectivamente una arma escondida, que es esta capacidad nuclear, capacidad de armamento nuclear, de la que nadie habla, pero que todo el mundo sabe que existe. Se habla de 80, de 100, de 200 cabezas nucleares, y conociendo, digamos, el nivel de radicalismo y de ideologización de la cúpula israelí actual, no hay que descartar en absoluto que en una situación límite se hiciera uso de esta posibilidad. Esto es algo que con lo que al final tienen que contar todos los interlocutores, no quieran o no. Irán, los países, Rusia, China detrás de Irán, incluso Estados Unidos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Estos días estamos asistiendo a un intercambio de amenazas que la verdad es que suena a conocido, ¿no? En situaciones anteriores, Estados Unidos ha amenazado, Israel ha amenazado, Irán ha amenazado, independientemente de que después suceda una u otra cosa, ¿no? Hay este dato sobre la evolución de las negociaciones, yo creo que es muy positivo, el que
tanto Estados Unidos como ahora Irán haya demostrado su disposición a negociar si efectivamente si se excluye el espacio o el ámbito de misilístico y queda efectivamente reducida al contexto de negociación nuclear como estuvo inicialmente, ¿no? He leído alguna información que daba a entender que Estados Unidos podía aceptar esta propuesta, y esto evidentemente sería muy importante porque quizás podía proporcionar al gobierno de Estados Unidos una coartada para evitar el estallido del conflicto, ¿no? Que una vez que Estados Unidos se ha posicionado con tanta fuerza desplazando sus navíos al Mediterráneo y al Golfo Pérsico, tan cerca de Irán, de forma tan amenazadora, Estados Unidos, por una cuestión de imagen, que es tan importante para ellos, pues necesita algún tipo de coartada para no proceder a algún tipo de ataque, ¿no? Y esta podría ser una buena coartada, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista de Irán, frente a esa potencia de ataque de Estados Unidos, que sabemos que no es una potencia de ganar la guerra, pero sí de hacer daño a través de un ataque, pues las respuestas pueden ser, en teoría, a través del cierre del estrecho de Hormuz, el ataque a las bases militares de Estados Unidos, o, como sucedió en la anterior ocasión, los ataques contra Israel, que es lo más probable, porque en el fondo ya sabemos que ni a Irán ni a Estados Unidos les interesa un ataque frontal mutuo. Yo creo que vamos a movernos en ese contexto, pero en principio de forma inmediata estos movimientos de Estados Unidos y de Irán abriendo vías para una negociación es quizás lo más optimista y lo que puede dar una vía a las dos partes para evitar el estallido del conflicto, ¿no?